Hola, bienvenidos a la semana 4 de la asignatura Análisis e Interpretación Literaria 1. Durante estas 4 semanas hemos abordado las siguientes temáticas. Para la semana 1 trabajamos con la unidad 1, Literatura y Sociedad. En esta tuvimos que haber analizado la literatura, el concepto de literatura y la caracterización del texto literario. Para tal, se presentó un enlace en la cual ustedes pudieron ubicar el concepto de literatura partiendo del autor, partiendo de la producción literaria, partiendo de la época, etc. Ustedes tendrían que elegir la información o el concepto que desde su perspectiva tuviera más pertinencia al concepto que analizamos. En la actividad de desarrollo consultamos la presentación caracterización del texto literario, ubicando la originalidad, el mundo propio, la intención estética y el lenguaje connotativo, elementos que ustedes tendrían que haber analizado en algún fragmento de alguna obra literaria. Para la semana 2 trabajamos con el concepto de épocas y géneros literarios. En un cuestionario, en esta tuvimos que haber analizado las presentaciones, géneros literarios y épocas literarias. Partiendo de esta información, íbamos a analizar diversas definiciones y ejemplos relativos al mismo. Para la semana 3, trabajamos con dos elementos. Primero, con la identificación de figuras literarias en textos cortos, conocidos también como recursos literarios o figuras retóricas, a través de un video en el que tenían que analizar los ejemplos de las figuras literarias y posteriormente resolver el cuestionario que se planteaba para tal fin. De igual forma, trabajamos con la primera fase del proyecto integrador. En esta se presentaban dos enlaces relativas a obras clásicas y a la literatura hispanoamericana. Ustedes simplemente tenían que haber analizado estas dos páginas y elegir la que sea de su agrado. Esta nos iba a servir de utilidad o nos va a servir de utilidad para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto integrador de esta asignatura. Para la semana 4 vamos a continuar con el proyecto integrador, pero trabajando ya con el análisis literario. Para esto es importante que consultemos el siguiente video, Análisis e Interpretación Literaria. En caso de que lo requieran, y de hecho es muy recomendable, descarguen la presentación que se presenta en el video en este apartado para que podamos realizar el análisis correspondiente a la obra, al autor, a la publicación, al argumento, etc. Para esto tendremos que hacer uso del formato presente en esta actividad. Es un formato Word en el cual se va a presentar los siguientes elementos que ustedes deben de contemplar para su análisis literario. El nombre de la obra, el autor, el año de publicación y hasta qué capítulo o página ya leyeron. Este elemento van a ser los datos de identificación. Posteriormente vamos a ubicar el argumento, los temas, la estructura, el tiempo, el espacio, los personajes y las figuras literarias, es decir, aquellos conceptos que puedo encontrar dentro de la obra. Sin embargo, un elemento muy importante va a residir en la interpretación. Ahora, la segunda fase corresponde a procesos de investigación y de reflexión, primeramente en cuanto al contexto de producción relativos a la época del autor y a las circunstancias en las cuales vivía. Para esto pueden indagar a través de la red. Y en el contexto de recepción es más reflexivo, es decir, en qué circunstancias estoy leyendo la obra. Obviamente tienen que describir el momento actual en el que ustedes están leyendo. No es válido poner estoy leyendo esta obra para cumplir con mi tarea. Sí, totalmente cierto, van a cumplir con su tarea. Sin embargo, ¿qué otros elementos van a influir en su concepción, en su interpretación y en su análisis de la obra? Bien, entonces esto corresponde a las actividades que tendremos que desarrollar esta semana. En cuanto a la actividad 1.4, es muy importante que sean puntuales. ¿Por qué? Porque estas actividades van a ser de utilidad para el desarrollo del proyecto integrador de esta asignatura. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.